Estábamos hablando un poquito del tema de las denuncias falsas que se han convertido, ¿verdad?, en una pandemia, a mi juicio, en distintos países. Y bueno, esta pandemia se debe en gran parte a una legislación que con un fin existentes en otras épocas entre el varón y la mujer pretendieron igualar las posibilidades, ¿verdad?, entre ambos sexos. Ahora bien, como toda herramienta, las leyes, que no son más que una herramienta, un instrumento para poder acercarnos a un ideal que es el de la justicia, ¿verdad? Fue creado, pero su uso, lamentablemente en la práctica, como lo hemos podido constatar, tanto aquí en Uruguay como en Argentina y en distintos países, ha sido un uso abusivo. ¿A qué me refiero con que ha sido un uso abusivo? Bueno, a lo siguiente. Las denuncias han proliferado enormemente bajo el rótulo de violencia de género. Antes acá en Uruguay se le llamaba violencia doméstica, ahora se le llama denuncias por violencia de género. Y tiene una particularidad, y es la siguiente: que una vez que esas denuncias se presentan ante un juzgado especializado, el juez adopta medidas que afectan obviamente el derecho de la parte que es denunciada, sea hombre o sea mujer, aunque ya sabemos que en su mayoría los denunciados son hombres, lo cual no excluye que haya alguna que otra mujer denunciada. Y entre esas afectaciones, en tanto llega nuestra invitada, en Uruguay, por ejemplo, ustedes tienen que una mujer va o un hombre va, presenta una denuncia de violencia doméstica en caso del hombre o una denuncia por violencia de género en el caso de la mujer, y una de las principales medidas que el juez de la causa puede disponer es la expulsión del denunciado de su hogar. Esto implica que a esa persona se le intima, se le obliga a retirar sus pertenencias del hogar en el cual convivía con su señora o con su marido, pero yo les digo que esto es excepcional en el caso de los hombres como denunciados. Y bueno, esa persona de un día para el otro queda con todas sus pertenencias fuera, en la calle, y sin posibilidades de una real defensa. ¿Por qué se hace así este tipo de metodología de denuncia prácticamente sin prueba y con unas consecuencias tan severas para la persona que es denunciada? Bueno, el motivo que se ha esgrimido por los legisladores a la hora de redactar este tipo de leyes ha sido que la persona que va y denuncia, reitero, generalmente son mujeres, porque en las leyes de género las amparadas son justamente mujeres, aunque los hombres tienen la posibilidad en Uruguay por lo menos de denunciar por violencia doméstica, pero ya desde la base partimos de una inequidad. Y yo les hablo de mi experiencia profesional, yo soy abogada. Cuando una mujer va a denuncia, basta con que plantee la denuncia en su escrito generalmente, en otros casos la hace verbalmente a través de la policía dedicada a la atención de la mujer en situaciones violentas. Se le da cuenta al juez y el juez automáticamente, según la apreciación del caso, según la
gravedad que, les reitero, con las escasas o nulas pruebas que aporta esa mujer denunciante, ¿verdad? Procede a tomar medidas precautorias. Una de las medidas precautorias es disponer el alejamiento entre denunciante y denunciado. Ese alejamiento se da a juicio del juez, considerando la posible gravedad de la denuncia en un entorno de un mínimo de unos 200 metros y puede ser mucho más, 200, 500 metros. Y bueno, ¿eso qué es lo que implica? Automáticamente que el denunciado ya no puede convivir, ¿verdad?, con quien es la denunciante. Entonces, eso lleva a una segunda consecuencia, que era un poquito lo que hablaba antes, que es la expulsión del hogar del denunciado. Ahora bien, se procede de este modo escuchando únicamente a una de las partes, a la parte denunciante. Bien, prácticamente no se exige ningún tipo de pruebas en estos casos, por una razón, si se quiere justificada, que es que en determinados casos en los cuales no hay violencia física, pero sí hay violencia psicológica, sí hay violencia económica o patrimonial, ese tipo de violencia es difícil de probar, ¿verdad? Entonces, en esos casos se recibe la denuncia, se le da trámite, se plantea una restricción entre las partes, se dispone generalmente la exclusión del hogar del denunciado, y así tenemos que un hombre, en su mayoría, reitero, aunque excepcionalmente hay alguna mujer que está en esa situación, acá está la doctora. Encantadísima, el gusto es mío, gracias por aceptar la invitación. Bueno, desde que leí Llenas, lo conseguí en mi última ida a Buenos Aires, me pareció fascinante la visión que tú le das, toda tu experiencia, y me parecía súper importante poder compartir desde este canal que se llama Psicopatía en Uruguay, hacia todos los oyentes, a nuestros seguidores, primero la existencia del libro y segundo la existencia de toda tu labor y del trabajo que estás haciendo en forma conjunta por una causa que es muy necesaria y muy noble, como es el combate contra las denuncias falsas. Así es. ¿Verdad? Y bueno, entonces por eso me gustaría que te presentaras un poquito y yo te iría haciendo algunas preguntas. Cómo no, cuando quieras. Bueno, en principio, cuando nosotros con el doctor Melanie Anzoátegui hicimos el libro, la verdad es que después el libro empezó a recorrer el país y me lo piden también de Latinoamérica, porque el libro aborda una problemática a la cual, que es una problemática familiar esencialmente. Él hace derecho de familia y yo soy penalista. Una Ujú. problemática familiar que trascendió la parte, o sea, el fuero de familia para ir hacia el fuero penal, donde se agravan todo, absolutamente. Estas falsas denuncias son graves porque además, yo tengo que darle la mala noticia, hace este año fundamentalmente, el último bastión que quedaba de un poco de razonabilidad dentro del Poder Judicial era la capital federal. Estás sin volumen, Patricia, no te oímos. Ahora sí, Estoy sin volumen. A ver ahora, ¿me ahora escuchás? sí, ahora sí. Sí, sí, ahora volvió. Eh, Están encarcelando a muchísimas personas también en Capital Federal y en el país hay muchas personas presas esperando un juicio oral preso. Eh, Tremendo. Muchachos jóvenes que trabajan, que estudian, que en general son buenos padres, porque por eso los castigan con esto, que además los sacan del mercado laboral a perder
trabajos, obviamente, porque quedan absolutamente, además de la depresión, y muchos llegan hasta el suicidio. Yo Exacto. sé que Uruguay ha padecido lo mismo que padecemos nosotros. Sí. Nosotros somos un poco la muestra de Latinoamérica de todo lo que no hay que hacer, ¿no? Porque el problema grave que tenemos, por eso es muy bueno el canal de ustedes, ¿no? De psicopatía en Uruguay, porque yo también tendría que hacer uno que se llama Psicopatía en Argentina, porque en realidad lo que no está sabiendo el Poder Judicial es solucionar, o mejor dicho, curar a estas personas enfermas, o por lo menos tratarlas de alguna manera, para que no enfermen a todo el resto de la familia. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen por el sesgo. El mismo sesgo de género que hay, de la perspectiva de género, les impide a estas mujeres arribar a un diagnóstico efectivo, porque claro, van a hacer psicodiagnóstico, les hacen unas 2 preguntas y dicen el psicodiagnóstico. O sea, no hay ninguna prueba científica que corrobore si detrás de esa denuncia hay una persona que está enferma, que tiene alguna patología. Vos sabés que una de las cosas que más me sorprendió, que me sorprende permanentemente dentro de lo que es el derecho, ¿no? Es que me encuentro con la misma patología del grado de la psicopatía que se repite, que son las TLP. Sí. Y que estas TLP tienen una característica. O sea, es que Teodoro Million decía que, entre otros, porque también hay un estudio de Caballo y Camacho, que es un libro de español, donde hablan de que el TLP, la similitud del TLP con lo que le llaman estrés postraumático crónico. Y es lo que aparecen en los expedientes, porque ¿qué hacen? Le hacen un examen así nomás, hacen una cámara Gesell de la víctima que no la analizan bien, y con el solo relato, después le sacan que el chico tiene un estrés postraumático, y se lo atribuyen al supuesto abuso. O sea, que hacen un combo de realidades, sin estudios científicos debajo, que además, a veces, la denunciante o la madre que lleva al niño a declarar, tiene patología de base, y al no detectarla, no puede, bajo ningún aspecto, seguir un procedimiento que sea adecuado para el niño, porque detrás de una madre enferma hay un niño que va a tener consecuencias. Entonces, esta perspectiva de género lo que hace es dejar a las personas que están enfermas sin tratamiento, porque a las mujeres no se les discute nada, entonces también las deja sin tratamiento, y dejar al niño en un desamparo tan absoluto. Porque claro, ese niño que supuestamente es escuchado, si no es validado se escucha, o si no se advierte o no se trabaja con la hipótesis, no solamente del abuso, sino la hipótesis de la posibilidad de un falso recuerdo, una inducción, una sugestión, una co-construcción. Si no se trabaja con eso, el chico queda desamparado. O sea, totalmente. No le damos alternativas. La única opción es la que trae la denunciante adulta, ¿no? Imagínate cuán grave es cuando el niño que está denunciando tiene 2 años, donde está en el periodo de la amnesia infantil, el chico nunca se va a acordar de nada, ¿viste? Y la madre dice que lo tocó, y así empieza, y está 5 o 6 años sin ver a su padre, mientras tanto la madre le dice que el padre le hizo tal cosa y tal otra. Hasta que llega por ahí 2 o 3 años después a una cámara Gesell donde el chico ya está repite. inducido. Entonces, ¿qué pasa? El problema que me parece que como sociedad, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Latinoamérica, sino de España, de Inglaterra. Sí. Por estos momentos estamos trabajando nosotros con Inglaterra desde la Fundación Ayudar y Crecer, donde viste que nosotros ahí pusimos la plataforma del Observatorio de las Falsas Denuncias. Y empezamos a trabajar con Inglaterra porque Inglaterra le pasó con los profesores de secundaria y de primaria y de jardín, ¿sí? Donde son denunciados falsamente, con nada. Entonces empiezan a trabajar con esa, porque mucha gente se ha suicidado en el interín. Porque esto es un golpe, un mazazo, ¿no? Sí. Del cual a veces no se levantan. Imagínate si además los detienen. Porque el otro problema es, vos sos abogada como yo, que te ponen una cantidad de hechos, o sea, te dicen, es ultrajante para agregarte años y detenerte. Entonces, obviamente, esta problemática está increciendo porque les va bien. Es muy fácil defender a una mujer que miente, porque no les pasa nada. No tiene
consecuencias, exacto. No tienen consecuencias. Y cuando vos Ese es el denuncias a las punto. psicólogas que hacen falsos informes, zafan porque tienen conexiones políticas en Argentina. Están todas enganchadas, y esto realmente lo que voy a decir es grave, yo ya lo sé mucho, lo vengo diciendo. Es que en Argentina, con el último gobierno, ha creado lo que es el Ministerio de la Mujer, y este Ministerio de la Mujer, que realmente es increíble, ¿no? Porque tiene 4 veces más o 5 veces más el PBI, o sea, el presupuesto que seguridad. Uf, 4 puntos del PBI, 5 veces más que seguridad. qué El problema seguridad. es que acá nos matan todos los días, porque vas a la provincia y te matan por un celular, Sí, sí. y esas personas están libres, mientras que estos muchachos, acusados falsamente, están detenidos. Hay Están adentro. pabellones enteros, han tenido que crear pabellones para toda esta problemática. Ay, qué tremendo. Es Sí, sí. terrible. Entonces, y lo peor de todo, que ¿por qué los detienen? ¿Por qué el cambio de Sí, sí. dirección respecto de todos? ¿Por qué los detienen? Porque les conviene. Porque en nuestro país, una de las cosas donde siempre se robó, además de la obra pública y otras cosas, es también ahora con la política de género. Porque tiene 4 Sí. veces más presupuesto y supuestamente se siguen muriendo más mujeres que antes. ¿Cómo es el tema? No funcionó. No Entonces, funciona, acá obviamente. hay algo que es real. Acá hay una política que tiene que ver con una bajada a nivel internacional, una Sí. ingeniería social, donde Ujú. aísla a los chicos, porque además hay otro negocio detrás, que ya lo denunciaron Sí. en Chile muchas veces, que apartan a esos niños de sus padres, se los sacan, y después los Sí. dan en adopción, los tienen en institutos privados donde el Estado pone plata por esos institutos y por esos niños que están ahí. Exacto. O sea, Pobre esto criatura. que es tan grave, que tiene que ver con los derechos humanos, Sí, nadie lo está diciendo salvo algunos locos como vos y yo, sí. que venimos trabajando en esto, como Chile, que viene trabajando en el tema de la infancia vulnerada en estos institutos, que lo sacan de Sí. la familia originaria para tenerlos en estos institutos, y de la infancia vulnerada en España, donde también hubo institutos donde violaban a chicos, ¿no? Ay, Por eso te digo, o sea, inclusive políticos estaban involucrados en eso. O sea, que todo esto que está pasando, hay una política detrás, hay una ingeniería sí, social, donde el destrozar a la familia genera islas, genera chicos abandonados o que se creen abandonados por el otro progenitor. totalmente. O sea, esto es mucho más macro de lo que pensamos. Cuando nosotros nos sentamos a escribir hienas, y además a comparar esto, ¿no? ¿Por qué quieren una sociedad matriarcal si es tan mala como la patriarcal? Si el Sí. patriarcado fue tan malo, que yo no creo que exista ahora, ¿no? Pero ¿por No, qué aspirar a una cosa similar, ¿no? sí, Eh, ¿Y por qué un grupo de mujeres que no me representan a mí, no, porque son radicalizadas, porque no, exacto. o sea, yo creo que todo lo que tenga que ver con odiar al varón o al producto, a un niño pequeñito, vos sabés que acá tuvimos casos de niños Lucio, muertos por mujeres, vos sabés que sí, el caso Lucio, bueno, impactante, sí. que fue muy impactante porque eran 2 Un mujeres horror. de la Ah, comunidad, eran 2 lesbianas, sí, que eso no tiene que ver con el tema. El tema es que ¿por qué? Porque son mujeres, no las revisan. O sea, ¿por qué no le hacen un psicodiagnóstico donde van a dejar a ese niño? Profundo, exacto. igual que al imputado. O sea, Lógico. o igual que al Justo. papá, a los Sí, dos, ¿no? O sea, sí, sí, con el mismo rigor científico. Y sin hablando de duda. rigor científico, que esto es lo que más preocupa, ¿no? Esto es lo que más preocupa desde todos los puntos de vista. ¿Por qué los exámenes son tan malos y por qué los cuerpos médicos forenses de los oficiales tienen personal de tan baja calidad? Parece que ponen a los peores. Lo peor, sí, Ponen a los sí. peores. O sea, Pasan los las tenemos así, pericias como si no nos van nada. a parar ahí. Sí, No se ayornan, no no, tienen bibliografía nueva, no hacen nuevos cursos. O no. sea, no conocen los protocolos de actuación ni de la cámara Gesell. A mí me pasó, yo tuve una experiencia en Uruguay que fui y les mostré su propio código. Le digo, miren, esto es de ustedes. Y todos Mm, miraban así, sí, sí, nosotros tenemos cámara Gesell. Me mintieron en la cara, la cámara Gesell no la hace un psicólogo, por ejemplo, en Uruguay. no, Ahora no, no eso sé, es pero un desastre. Sí, no, yo tuve un caso, particularmente en un juzgado del interior, y fue un desastre. O sea, era un desastre. Entraban y salían, y después se hizo un informe de eso, pero no hubo un criterio de valoración de si el testimonio era creíble.
nada, o sea, el O sea, psicólogo no me usan pareció que decía ningún la verdad. protocolo, no usan No, ningún protocolo de validación. Entonces, ¿qué no, pasa? Si hay muchos, si hay unos que son muy buenos. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos del estudio, le pido a la perito que pobre la someto a mis pedidos locos, pero le digo, hacémoslo con 3 protocolos, cosa que practiquemos el protocolo, exacto. practiquemos pasarlo por protocolos, analicemos los dichos de ese niño para ver si realmente hay posibilidad de una manipulación, porque la manipulación trae un nuevo niño un niño con problemas. O sea, no Sí, podemos dejar de valorar eso. Y lamentablemente, yo te decía que los TLP se confunden con el estrés postraumático. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder prever, inclusive en adultos que declaran abusos, ¿no? Que denuncian abusos. sí, Si vos tenés una TLP, la TLP miente. Además, sí, el otro tema, usar un protocolo que sea lo más alejado, por ejemplo, un psicométrico como el Minnesota, que es un exacto. protocolo que lo pasás por una computadora y lo alejás del criterio sesgado del entrevistador. Sí, Tratemos de sí, ser objetivos, porque el perito oficial tiene que ser objetivo, porque si no lo sí. es, el niño queda entrampado. O sea, no podés tener Ren, perspectiva de género por arriba de perspectiva de infancia. no, ¿Me entendés? no, no. Entonces, Se violan todos los, además, principios básicos del derecho penal. Yo un poquito, mientras te esperábamos, Patricia, traté de comentarlo, un poco distraída con el tema informático, ¿no? Y para mí es aberrante, por ejemplo, acá en Uruguay, una persona, sobre todo, bueno, mujeres, porque acá tenemos dos posibilidades de denunciar, por violencia doméstica o por violencia de género. Por violencia doméstica puede denunciar un hombre. Cuando va a denunciar se le ríen en la cara, porque no se le toma en serio. Y cuando denuncia una mujer, bueno, es palabra santa. Entonces, ¿qué pasa? De inmediato se activa un protocolo en el cual se imponen medidas restrictivas, esa restricción se traslada a que el hombre sea sacado sin ser oído de su casa, y bueno, y el contacto con los hijos se rompe. tal cual. Entonces, mi pregunta, Patricia, tú que sos penalista y no te corto, eh, hay muchos principios generales y especiales del derecho penal vulnerados, ¿verdad? Tal cual. El La principio de presunción de inocencia es el inocencia, primero, ¿no? exacto. Porque además, si hay algo que, esto está en todos los derechos de todos, de todas las constituciones, en realidad, uno de ellos es que vos tenés que escucharlo, y que además los principios son desde el primer momento que vos, que empieza la causa, no cuando, no, es para el juicio oral, no, ahora me tenés que dar la posibilidad. Nosotros, me pasa que a veces me consultan ya casos que están detenidos o que están pasando a juicio oral. Y lo que yo veo es también que a los abogados los desconcierta tanto esto, porque los abogados que trabajamos en esta problemática hemos tenido que abordar desde otro lugar, porque no te alcanza con el derecho. Porque yo tengo que discutir con psicólogas que dicen, presentan informes, psicólogas privadas, que dicen, y el chico tiene tiene indicios de haber sido abusado. Bueno, ¿en qué se basan? No te ¿Qué? contestan nada, te dicen cualquier cosa, cualquier verso chino te meten. Y si vos no estás preparado para preguntar, por ejemplo, lo más importante, ¿qué prueba científica hizo para llegar a esa conclusión? ¿De dónde lo Exacto. sacó? Si usted hace la atención del niño desde lo clínico, ¿por qué toca un tema como este? ¿Y qué le dijo el nene? ¿Cómo se lo dijo? Después presentan dibujitos y los analizan ellos. Y los dibujitos los hacen, no sé, en el jardín, no se sabe. O Entonces, con la mamá al o sea, lado. eso no es prueba científica. Entonces, y el problema es que cuando vas a la justicia tampoco hacen prueba científica, porque no quieren trabajar, entonces no hacen. Te digo, nosotros acá tenemos jurisdicciones que yo ya las tengo marcadas con una X. San Isidro, la psicóloga de San Isidro son de juguete. Vergüenza Sí, dan. sí. Vergüenza. ¿Por qué? Porque no te quieren hacer, le explicás por qué querés hacer el Minnesota, porque entendés que hay patología de base que se puede confundir con el estrés postraumático crónico del TLP y lo pueden asociar erróneamente, por creerle erróneamente a la víctima, lo pueden asociar con el abuso. Entonces, descartemos patología de base. Esto es como Exacto. cuando vas al médico, ¿viste? Vas al médico y bueno, descartemos las enfermedades que podés tener. Y después me Lógico. fijo si lo que vos me estás contando de tus síntomas responde a eso o a otra cosa. Sin Sería duda. más o Sí, el menos así. descarte de organicidad Y básico. el otro problema es los famosos casos en los cuales hay prueba física. Por ejemplo, una fisura en el ano, ya lo toman como que el chico lo violaron. Y resulta que No por ahí violación. tuvo una fisura porque el chico
tuvo una constipación, entonces es bastante Exacto. normal. Bueno, esta interpretación, o los pliegues del ano que están borrados, bueno, todas esas interpretaciones que están absolutamente ya de modé, Exacto. que son viejísimas. El otro tema es que en Argentina no hay especialistas en abuso, ni médicos ni psicólogos. Los que te dicen que son especialistas te mienten porque no existe la especialidad. Y Claro. la especialidad en un médico es palabra mayor, te dan un certificado, haces como no sé cuántos años de carrera. Vos no podés decir soy dermatólogo, no, pará que tuviste que hacer práctica. Y en otros países, el que hace abuso sexual tiene un montón de requisitos que cumplir, un montón de horas en ver chicos en esas circunstancias, una práctica especial, 5 casos como mínimo por semana. O sea que hay un montón de elementos que se cumplen, ¿no? Para ser especialista en ASI. Y además tenés que estar ayornado. Sí, ¿Mm? sin duda. Entonces, porque inclusive también es cierto que a veces hay abuso, pero no hay una prueba física. ¿Ok? Y eso también es cierto, porque no podemos negar que el abuso existe, ¿no? No, no. Lo que pasa es que no lo podemos generalizar en una problemática que tiene que ver con un tema familiar, porque ahí es donde hacemos agua. Si de repente todos los hombres se volvieron pedófilos, y bueno, algo está pasando, ¿no? O están mintiendo. Y por otro lado, España está trabajando, y que nosotros ahora estamos trabajando también en Argentina, la posibilidad de traer algo acá, están trabajando en el discurso de la falsa denunciante. Tienen un discurso muy similar. Sí, Y los chicos sí. que aprenden eso para hacer un falso positivo en una cámara Gesell tienen elementos del discurso muy similar que no los voy a decir porque si no te No, imaginas. Bueno, sí. pero Pero la una realidad es interpretación que, claro, que del adulto. hay como determinados pasos que van cumpliendo. En el proceso penal se nota, yo creo que en Llenas, que fue, ahora estoy escribiendo el segundo libro, pero en algún momento va a salir cuando deje de trabajar tanto, Ujú. en ese libro yo trato de hacer una similitud Sí, con unos pasos que van siguiendo para terminar en una falsa denuncia. Empiezan con la violencia de género, sí, empiezan con los impedimentos de contacto, o sea, con falsa denuncia de violencia de género, con impedimento de contacto, o sea, el delito precedente, y concluyen haciéndole sí, el abuso abuso, ¿no? sexual. O sea, ahí usan directamente a los chicos cuando tienen. Y en Sí, general aparecen en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la nueva pareja del padre. Ahora también denuncian a la mujer. Le hacen una denuncia de sí, abuso que le tocó al niño, le tocó el pene. Bueno, toda una cosa que realmente ya tremendo. pasa, De claro, una pasa el perversión. límite de Mm, todo, ¿no? Porque hasta cosas sí, bizarras mm, denuncian, ¿me entendés? sí, Entonces van los niños y dicen, me tocó la cola, sí, pero el nene tenía 3 años, 2 años y había que cambiarlo, obviamente que le va a tocar la cola al padre para cambiarlo. ¿Cómo lo lógicamente. limpia? O sea, Sí, chicos, otro tema también que tiene que ver con lo económico esto, ¿no? En las sí, denuncias, en los divorcios conflictivos, donde hay siempre. un dinero de la división de la sociedad conjugal, una de las cosas que hacen es extorsionar con esto. Sí, ¿Y qué sí, sí, pasa? Ya tengo 3 casos con chicos discapacitados. ¿Qué pasa? Cuando sí. ven que no le pueden sacar al padre y los abuelos tienen plata, lo meten preso al padre y apuntan a los abuelos. Directo, claro. Directo. Entonces, Sí, esto sí, es toda sí. una maniobra. Eh, el problema es que Negocios si hay algo inescrupulosos. infame realmente es hacérselo a estos niños discapacitados, porque Ay, necesita de los dos padres, la atención de los dos. Entonces, pero por Dios. yo creo que en este tema, porque encima utilizan que conmueven más porque el chico es discapacitado, Sí, imagínate, ¿me entendés? O sea, apuntan a ese sector donde hay, sí, sí, mirá lo sí. que hizo. Entonces, pero esperá, que para vos tocar a un chico discapacitado tenés que tener una impronta psíquica importante. Sí, No es no cualquier cualquiera. persona que abusa de un niño que es tu hijo, y además que abusa de un niño que Obvio. además es discapacitado. O sea, tenés que tener una impronta importante. Y Sí, eso sí, lo tenés sí. que analizar bien, sin sesgo, porque además les hacen unas entrevistas así, ya son todos, viste, narcisistas, viste, tienen Sí, trastorno de sí, eso. Bueno, sí, sí. entonces, Tendencias de el control. sesgo, Mm, claro, el sesgo ha conducido a un camino, te diría ya, sin retorno, sin salida para estos sí, hombres. sí. Viste que están presos, o sea, tenemos gran No, parte de la población carcelaria, viste, que está con este tipo de delitos. tremendo eso. Tremendo, tremendo. Y otro tema que está sucediendo, mira, justo hoy me comentaron un caso, que por ejemplo a las mujeres después se arrepienten, ¿viste? Lo meten preso y después se dan cuenta. Entonces le escriben, mi amor, perdóname, voy a declarar ante el fiscal, que no, entonces el fiscal no le cree ahí.
Le deja de Claro, creer, inmediatamente no le cree porque porque vos estás, lo que pasa es que vos estás en el círculo de la presionada violencia, ¿me de entendés? la violencia. ¿Me entendés? O sea, siempre tiene una excusa para seguir adelante, porque Sí, esto sí. da rédito. Y siguen especulando en el Ministerio de la Mujer que cada vez hay más casos de abuso, cada vez hay más violencia, y siguen facturándole al Estado, ¿no? Chico. Entonces, esto Sí, es sí, un negocio para los es políticos, un porque como ya negocio. en nuestro país hemos tenido demasiados golpes a nivel estructura Sí, económica, que queda que roban con el género ahora. sí, sí, Esa es la sí. verdad. Porque Es que yo es estoy la verdad. pidiendo que me aclaren qué hacen con la plata. Ahora vamos a pedir desde la fundación, vamos a pedir que nos digan por la ley de transparencia qué hicieron con la plata, que son 5 puntos más que del PBI, que es seguridad, donde nos matan todos los días, qué hicieron con la plata esta. Porque si supuestamente ahora sacaron otro, hay cada vez más mujeres que se mueren. No me digas, hay más mujeres que están haciendo. Claro, no funciona lo ¿Entendés? que están haciendo, No evidentemente. funciona nada de lo que están No funciona. haciendo. Sí, Entonces, sí, ¿qué sí. hacen? La falsa, y por supuesto que hay grupos de psicólogos, de abogados, que fomentan esta falsa denuncia, pues es un negocio también para ellos. Exacto. Sí, Eh, con falta de escrúpulos totalmente, abogados que ven que es falso, incluso ellos mismos le sugieren acá, tú sabes que yo he claro, conocido casos que el sí, abogado sí. le sugiere y le dice, mira, ¿querés sacar a tu cónyuge rápidamente de la casa, un desalojo express? Hacer una denuncia, Claro, inventa de cualquier hecho, cosa. fíjate que hace ya muchos años que en la Argentina, antes en la Argentina vos para pedir la exclusión del hogar tenías que presentar un incidente y pedir la exclusión. Ahora ya no se presenta más eso, agárrate a la denuncia, te fuiste, 2 minutos Sí, sí, después. Entonces, 2 minutos. y como eso no les basta, porque claro, viste, no pierden no pueden seguir viendo a los chicos, ahí les meten la del abuso y se acorta todo. Entonces, Exacto. ahora ya hay como más voces que acá en la Argentina, inclusive hay un abogado de familia que fue camarista, que dice esto, dice que concretamente no hay que cortar el vínculo, hay que seguir el vínculo supervisado. Ahí va a Supervisado, salir exacto. la realidad, porque el chico en algún momento va a decir, me lo dijo mi mamá, pero como Sí. hay, al chico inclusive hay una cosa que yo lo pongo en el libro, que hablo de el blindaje del niño. ¿Por qué lo Sí, blindan? No se lo dejan ver a nadie, porque el niño va y cuenta. manipulable. ¿Me entendés? Lo ponen con la psicóloga y lo blindan de toda la familia. Y porque el abuelito también fomentó que le tocara, ¿me entendés? Hay abuelos que están denunciados falsamente, abuelas. O Es sea, imperdonable, ¿no? lamentablemente, hemos llegado a un punto en el cual esto no se revierte si no empezamos a visibilizar desde la lucha Sí. social de cada uno de las, porque nosotros ahora De todo. el 9 Ujú. no sé si sabías, el 9 No, de septiembre, bueno, vamos a hacer una marcha que se va a dividir en dos, van a ir los muchachos a los tribunales y las mujeres afectadas por esta sí, patología, digo bien, mm, por esta problemática, porque son las mujeres problemático. nuevas, las madres, las tías, las hermanas que Por no Dios. pueden ver a sus hermanitos más chiquitos No, porque no los conocen por ahí. Eh, estas mujeres, vamos a ir a hacer una marcha al Ministerio de la Mujer, a ver si nos reciben, porque claro, ¿sabes cómo las llaman las feministas a ellas? El no. daño colateral. Son Ah, personas, son claro, es que personas que cosifican para ella. están Exacto. padeciendo, le sacaron a la pareja por resentimiento y Sí, están padeciendo y asistiendo a estos hombres que están destruidos, ¿viste? Entonces, totalmente. toda una familias destruidas enteras, ¿viste? Y los hijos no Entonces yo les creo importan que, a este tipo de mujeres. ¿cómo? Que a este tipo de mujeres, lo que yo he observado en la práctica, que es menor a la tuya, por supuesto, pero eh, con asombro y más desde el lado de la psicopatía, son mujeres que cosifican, que no son madres en puridad, son genitoras, transmiten el gen, ¿verdad? Paren hijos, es duro, porque una verdadera madre no expone un hijo a una pericia forense, este, Y no de tipo solamente eso, psicológico y no lo pone en físico. 4 patas frente a una persona para que le mire los genitales, no lo hace. No lo, Una pero no, madre que tenga un jamás. poco de razón, ¿no? De razonamiento lógico, no va a Sí, exponer a su hijo a usarlo para una nunca. venganza privada, que eso es No, dramático. no, no. Y Y además no el otro tienen problema, los límite. jueces no, a veces es muy difícil hacerles entender a los jueces que nosotros lo hacemos desde el estudio con las pruebas que presentamos, que a veces no nos dan ni bolilla, los mandan igual a juicio oral,
presentamos todo el derrotero anterior de esta mujer que no se Sí. fue y le pintó la casa. Yo tuve un caso, fue y le pintó, se metió en el country de la novia, del marido, del ex marido, y le Sí, pintó toda la casa, le puso de todo. Y el marido en ese momento dijo, no, mira, bueno, no le hagas la denuncia porque está enferma, qué sé yo. Le sí, digo, pero tiene que haber hecho la denuncia, tiene que aprender. ¿Me sí, entendés? O sea, entran al country como nada, ¿me entendés? sí. Como nada, Porque se sienten eh, impunes. porque se sienten impunes, porque se creen dueñas de todo, dueñas de sus hijos y dueñas de ese hombre que sale de sus vidas Mm, espantados por la patología de base de la sí, señora, ¿no? lógico. Entonces, Son cosas los hombres para ellas. exactamente, Parecen son corregir. sí, sí, y más, la razón más importante por la cual niegan, ¿no? Sí. La custodia compartida es porque se les Mm. divide en dos los Lo alimentos. Es económico. económico. Exacto. Es ¿Entendés? eso. Porque nosotras Totalmente. las mujeres tenemos que hacernos cargo la mitad de los alimentos de nuestros hijos. Igual que Lógico. ellos ponen la mitad y nosotros ponemos la mitad. Los dos Sin somos duda. responsables de los alimentos de nuestros hijos. Entonces, muchas mujeres dejan de trabajar para que las mantengan, Sí, ¿no? Pero y pagan fortuna de sí, alimentos. sí. Y no lo pueden ver porque les hacen la denuncia de abuso. O sea, Exacto. lamentablemente, y que yo creo que lo van a tener que empezar a aprender de una manera muy cruel, porque eh, la realidad es que no todos los hombres que están presos tienen abuelos o padres que pueden salir a pagar un alimento o a pagar una obra social, Exacto. ¿no? A Cuando los eso, nietos. claro, ese es el tema, ¿no? Entonces algunas van a tener esta merma importante. ¿Y qué van a hacer cuando estén adentro? ¿Qué van a decir? Ah, no me equivoqué. Si no les va a creer el fiscal, ¿eh? Los van a llevar a juicio y capaz que los condenan, ¿viste? Exacto. Porque el problema es esa creencia de que el fiscal tiene que ser benévolo con la víctima, cuando la víctima no es la que No es denuncia, ¿no? víctima. Exacto. Eventualmente sería el niño, Exacto. eventualmente, presuntivamente al principio, pero Sí. eso tampoco lo respetan, ¿no? O sea, No, no, no. que dicen, no, yo no puedo analizar a la víctima. Le digo, por favor, señor fiscal, fíjese que no es la víctima, no, porque ella también, porque es la madre protectora, en este caso es una madre destructora. O Sí, sea, alienadoras, ese es totalmente. el tema. Sí, sí, sí. Y además viste que yo en Llenas lo pongo, porque eso se ve muchísimo. Cuando tienen Ujú. varios hijos, eligen a uno que las va a representar en el derrotero de ella, al cual destruyen. Sí, A esa que eligieron, que es la hiena alfa, que elige a su sí. predecesora, porque la hiena elige a su Exacto. predecesora, Sí, 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 ¿no? para expulsar el macho, como tú Para decís. expulsar al macho, porque después Ujú. a los machos los expulsan, ¿me Sí, entendés? sí. Del clan. No duran más de 2 años los machos No, del clan. Y tienen que tremendo. buscar otro donde van y pobre tiene que ganarse el lugar porque también lo echan. Bueno, es toda la verdad que Un horror. la hiena macho es terrible. Y digo la hiena macho porque la especie es hiena, ¿viste? Sí, No digo el hieno. No, sí, sí, como para sí. que quede claro. Eh, Exacto. pero, pero lo que quiero decir es que, y un poco también estudiar el tema de esta personificación de estas mujeres alfa, ¿no? Sí, Porque fíjate que en hienas, la característica de la agresividad de la hiena es que tienen más testosterona que los sí, machos. Por eso tienen un totalmente. clítoris extendido, bueno, tienen como una especie, el clítoris Sí, parece un pene, es muy un difícil pene, exacto. bueno, eso me pareció fascinante para la comparación, ¿no? Esto, cómo Sí, estas mujeres con esa agresividad y esa forma de atacar, ¿no? En este caso a través de la mano de la justicia, o de la sí. injusticia en todo El uso caso. bastardo de la justicia. Claro, exactamente. Y además, por otro lado, tampoco vamos a dejar de decir que hay una bajada de línea importante y hay mucho feminulo dentro de la justicia, ¿no? Los fiscales que se creen más feministas que las mujeres, Sí, que perdieron la dignidad, ¿no? Porque digo, hasta que les pase a sus hijos, a sus sí. primos, le pase a ellos mismos, ¿no? O sea, es una cuestión de tiempo. Y esto lo Sí, sí, dice muy bien Misraji, el abogado que te contaba, Civilista, que dice, sí, hasta que le pase a los jueces. sí, Cuando le sí, pase a los jueces, van a empezar a entender lo que significa una denuncia falsa por una familia. sí. Así Totalmente. que bueno, mira, yo creo que esto, y creo que Uruguay está Fascinante. igual que nosotros, estamos compitiendo a ver quién somos peor. Ay, estamos, es estamos tremendo, tratando sí. de ver con quién gana. Sí, Eh, todos pero perdemos. es que, claro, es que es Y así. los niños, que son el futuro, tú imagínate qué caos en esas cabecitas, ¿no? Porque una madre permanentemente hablándole mal del padre,
pero a su vez aprovechando lo que es el rédito económico, el alimento que el padre les da, sin Pero el si eso contacto. sería solamente, mira, lo que eso, viste, lo que es la alienación parental, ¿no? Que la repudian las feministas, pero la verdad que está dentro del Sí, DSM-5, está con otro sí, nombre, pero está. Y que además ahora ya fue reconocida en la Corte de acá, hablan de alienación parental, la Corte Suprema lo dice interesante. en un fallo, Ujú. y lo dijo claramente tomando un libro que hizo Mizrahi, justamente que tengo en la Cámara Civil de acá de Capital, de Nación. Ujú. Y habla ¿viste? De la alienación parental, de por qué es Sí, sí, correcto sí. utilizar ese término. Que acá no lo podíamos nombrar, porque nombrábamos eso y nos atacaban, ¿viste? Bueno, Sí, pero la que no estaba realidad es que aprobado. eso es lo menor, porque antes eso existió siempre, y le hablaban mal del padre, y no vayas con tu papá, Sí, que tu papá es malo. Pero el tema de incorporar como sí, algo tan agresivo para meterlos presos, el tema de que sí, tu la papá denuncia. te tocó las partes íntimas, Ah, al pibe le genera, o sea, le genera una desvalorización, porque lo objetivizan de tal manera. Además, el efecto de hacerle creer que fue abusado es lo mismo que si fue abusado. sí, Esta es la ¿sabes? realidad. Entonces, Una ¿quién mentira abusa del repetida. niño? Abusa a la madre que La le madre. inserta un falso recuerdo. Y esto ya está estudiado. Sí, Yo en claro. el libro hablo de Elizabeth Loftus, que me parece que es una mujer que hay que estudiar, que desde los años 70 viene escribiendo, hizo un libro que se llama Juicio de la Memoria, y Sí. que justamente habla de las falsas memorias, ¿no? Que inclusive se pueden insertar en los adultos. Ella hizo una experiencia que se llamó Lost in the Shopping, Mm, donde toma a distintos adultos y algunos familiares y dice, ustedes tienen que decirles que cuando era chiquito se perdió en el shopping. No fue verdad, pero ellos en algún momento empiezan a decir, ay, yo me acuerdo que pasé por una puerta, que me largué a llorar. Empiezan a llenar eso que le dijeron claro. con un supuesto recuerdo que lo mezclan con otro, y otros no, dicen no, son menos vulnerables a la inducción, Sí, pero hay otros que terminan diciendo, sí, me parece que sí, empiezan a dudar, y después, sí, me lógico. acordé. O sea, increíble esa experiencia. Lo hizo en 1970. Escribió un libro en base a eso por un caso muy famoso allá, donde estuvo 13 años preso una persona acusada de violación y que no había sido él. Ay, por Dios. Después, a los Sí, 13 años se dio cuenta que había sido otro, encontraron al verdadero, es y verdadero. ahí, bueno, por eso te digo, que a veces el tema de la memoria, el saber el tema de la memoria de los niños, Mm, ¿no? La sí, etapa evolutiva de cada niño, cosa que exacto. los peritos oficiales lo pasan, pero por Nada. arriba, No ¿viste? Le tiene ni. preguntás de dónde sacó, le preguntás a las peritos, a las psicólogas privadas, decís, pero escúchenme, dígame la etapa evolutiva en la que está el niño, de los 3 a los 6 está en la etapa fálica. Bueno, está en la etapa de la aprensión, cualquier cosa te dicen, no decirte etapa fálica, porque la etapa Sí, sí, sí. fálica es la etapa del Sí, conocimiento sexual, que dura 3 años en la lógico. vida de un niño. Y se Sí, sí, tocan y se investigan y tienen, sí. y te tocan a vos también porque quieren descubrir por qué la madre tiene pecho, ¿me entendés? O sea, Claro. estas cosas que son Es el normales en el aprendizaje normal. crecimiento, Sí. lo toman Ujú. como una actividad inadecuada para un niño, o se lo ponen directamente, se lo achacan Sí. a Al claro, a una actividad inadecuada del niño que tiene que ver con un abuso sexual. O sea, es brutal lo que hacen. O sea, tremendo. sostienen la ideología de género y sostienen la perspectiva de la mujer eh, Sí, y el sí. derecho a mentir, lo A mentir. sostienen también Sí, las peritos oficiales. Y eso es gravísimo, ¿no? Porque eso es un sí, sí. sesgo que tiene mucha gente detenida, presa y con condenas inclusive. Sí, sí. Es que tú sabes, Patricia, que yo creo que es hasta una condición, no digo que en general, pero es una condición velada el hecho de pertenecer a esa ideología para ingresar al staff del Poder Judicial. Claro, tal cual. Sí, sí, Porque, o sea, si sí, tú es verdad. vas desde la perspectiva simplemente humanista, o sea, que la ley sea pareja para el hombre y para la mujer. Mira, por eso me gusta mucho una iniciativa que hizo el diputado, ahora exdiputado en realidad, Eduardo Cáceres, que hizo una modificación a la ley Micaela, que la ley Micaela es justamente la contemplación de la perspectiva de género, ¿no? Sí. Y a partir de la muerte de Alejo Oroño, Sí, bueno, que fue que lo mató su pareja, sí. se hizo la ley Alejo, Dale, que dale. era una modificación a la ley Micaela. Pero él había hecho también una ley que está incorporada, que está presentada, es una ley donde se protege a todo tipo de violencia de todo tipo de género,
porque la violencia no tiene género, ¿me No entendés? lo O sea, tiene, el no. aprendizaje desde la infancia a respetar a todo el mundo y a no ser violento desde ningún lugar, ni las mujeres con los hombres, ni los hombres con las mujeres. Entonces, Por supuesto. eso que es la educación emocional que le llaman, ¿no? Que es la inteligencia, favorecer la inteligencia emocional, que me parece que eso es brutal, ¿me entendés? Porque eso Totalmente. justamente lo que trae aparejado es poder lograr, ¿viste? Identificar al violento, que a veces son las mujeres, ¿no? Que son las Sí, que van a golpear para que lastimarse y decir me pegó. sí, se ¿Entendés? hacen golpear. Hubo un caso en España, hace poco Sí, que leí, que una mujer les pagó una suma de dinero a una pareja amiga para que la sí. golpearon, y claro, cuando apareció estaba destruida. Sí, Y sí, bueno, mira, y no, el hombre, te digo que tremendo. en la casuística de nuestros países, nosotros nos juntamos los abogados y tenemos que llorar todos juntos, porque las cosas más insólitas que escuchás que hacen estas mujeres, porque son muy imaginativas, las cosas Sí, que cuentan, maquiavélicas. que lo sacan, algunas las sacan de internet, ¿viste? Los dibujitos con las cosas tapadas, los ojitos más grandes, las bocas tachadas, todo eso está en internet. Sí, ¿No? Y lo sí, sí, difunden las asociaciones estas que son pro abuso. Entonces, claro, exacto. ¿es un negocio? Y sí es un negocio. Sí, ¿Están sí. metidos los gobiernos? Están metidos los gobiernos. ¿Qué hace con todo esto la Organización Mundial de la Salud? Y nada, ¿viste? Porque, o sea, no están haciendo nada y vamos a vamos a tener una generación de chicos con Traumada. conflictos ¿Mm? gravísimos, gravísimos, con baja autoestima, lo mínimo, más las Sí, enfermedades mentales que no estamos tratando. Mujeres que están en la crianza de niños, TLP, bipolares, viste, psicópatas graves, bueno, ni hablemos de las sí, neuróticas graves que hay, que son bastante complicadas las neuróticas graves también. sí, Bueno, TPA, o sea, hay de todo, ¿me entendés? Y de no las todo. diagnostican porque tienen que sostener, porque a la víctima no se la analiza, pero si la víctima, fíjate lo que pasó con Lucio. Si hubiesen Lógico. hecho un Ay, psicodiagnóstico profundo, hubiese salido sí, qué el vida. odio de género que tenían estas dos mujeres cuando lo matan a Lucio, que estaba golpeado, violado. Sí, O sea, por este es Dios. el tema. La Eso propia madre. lo van a arrastrar y tienen que ir, la verdad que esos jueces tienen que renunciar, no tienen Sí. vergüenza en Lo, seguir sentados ahí, ¿me lo entendés? Ni mínimo. hablemos de los médicos que tampoco lo vieron, ni las psicólogas que No, no las vieron, no las analizaron. Yo tengo un caso tremendo. acá en la Argentina que salió en los medios también, donde la señora esta es nazi, tiene una organización nazi, difunde material nazi y cría a dos chicos, ¿me Por entendés? Dios. Qué ¿Entendés? ejemplo. Hace presentaciones donde habla de Adolf y no hacen nada, No, nada. no. El Porque juzgado es de mujer. familia hace agua. Ahora Mm, pasó a otro juzgado, viste, federal que está investigando, pero la realidad es que ahí yo le veo más, porque el tema de la discriminación en una persona que tiene que vos la ves, que está desquiciada, la escuchás y te das cuenta que está mal. sí, sí. No ¿Cómo sé. puede ser que no reaccionen en el juego de familia? Que no vean cómo está la nena que está a su cuidado. ¿Viste? Porque Pobrecita. las TLP, no, te lo dicen todos los libros de psiquiatría, no son aptas para la crianza, porque tienen problemas graves, ¿viste? Entonces, ni Sí, hablemos de la sí. psicopatía, No, porque bueno, el TLP es una psicopatía, ¿viste? Pero el psicópata no es tremendo. apto para la crianza, tiene que estar, y además, ¿viste? Que no No, tienen tratamiento. no, 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 no tienen cura porque no son enfermos. Los psicópatas, ese Claro, es el gran tema. pero el trastorno, pero claro, pero está en o sea, a ver, pero el TLP, el diagnóstico, está Sí, dentro, es un trastorno, ¿me entendés? De sí, alguna sí, manera tiene algún tratamiento en el sentido de que poder ir llevándolos por una con terapia, medicación. ¿viste? Bueno, Exacto. por eso te digo, yo creo que en algún punto se puede hacer algo. Lo que pasa es que el Estado no quiere hacerse cargo de eso, porque No, estarían todas las mujeres en los servicios médicos del Poder Judicial, sí, ¿viste? Y están sí, sí. sobrepasados, porque el otro problema que trae a colación es que mientras ellos le dan el botón antipánico a cualquier denunciante, la verdadera víctima se muere, ¿me Sí, entendés? Se muere sí, porque no lo tiene, porque por ahí la verdadera víctima es la que tarda más en denunciar, sí, ¿viste? Y por pero ahí esa que claro, necesita ese botón antipático no lo tiene porque la no. señora, que un día se levantó torcida, hizo una denuncia y dijo, ay, si me pega, tengo mucho miedo, necesito un botón antipánico. Y se lo dan, Sí, sí, sí. Y además los ¿viste? jueces, a mí lo que me llama la atención, Patricia, en un caso que intervine, una mujer presenta una denuncia originalmente diciendo que, bueno, que era víctima de violencia hacía mucho tiempo de su marido y que parte de esa estrategia de violencia que el hombre había montado
radicaba en el hecho de que al mudarse de una casa a otra no había instalado las cámaras que estaban en la casa anterior hacia la casa nueva. Pues bien, tiene un revés judicial en la pensión alimenticia, o sea, un juicio que corre en paralelo, se descompensa esta psicópata de manual y presenta un nuevo escrito ante el juez de violencia y le dice, bueno, señor juez, ya no puedo vivir así, estoy acosada con 500 mensajes diarios de este tipo y controlada por cámaras. Entonces yo comienzo a analizar, digo, pero bueno, o no es la misma persona, o está disociada. Se le presenta al juez toda la narración, o sea, de su propia narración las contradicciones, y pasa 9, 10 meses para que el juez se dé cuenta de lo que tiene enfrente. Que después Bueno, esta y por señora suerte termina, pasó 10 meses. Nosotros tenemos un caso pasan en años. Tigre, otro desastre Tigre, donde hace 12 años que este hombre está litigando. ¿Me entendés? Y tenemos el diagnóstico de TLP y siguen sin resolverlo, y siguen metiendo denuncias. Ahora se les cayeron un montón de denuncias acá en Capital, ¿no? A esta Por señora, Dios. entonces le agarró un brote a ella y a la hija, que a la cual Sí, enfermó también. sí, Entonces sí. llamaron a la abuela, le insultaron. La abuela levanta el teléfono, pobrecita, una viejita, levanta y le dice, ¿qué te pasa, querida? Le metieron una denuncia a la abuela, viste, que pobrecita está discapacitada, no puede, vive en Rosario, o sea, que está muy lejos de donde Sí, vive. sí, del lugar. Y el padre está en otro país, inclusive, ¿viste? Y sí, Sí, también le metió al padre otra por las dudas, ¿viste? O sea, y le por las piden, dudas. no, una cosa que vos decís, pero ¿cómo puede ser que la locura sea el regente del La Poder regla. Judicial? ¿Me entendés? Sí. Que no hagan nada con eso. Porque el Sí, tema es, sí. después de muchos años lo hicieron, salió el diagnóstico y digo, bueno, ahora lo tienen que resolver. No, porque no quieren cerrar la caja porque le Asumir. tienen miedo a las políticas de género de esta y a los Y a, grupos, ¿viste? y A a ver si los todavía escraches. el seminulo del fiscal, ¿viste? Piensa que, ¿viste? Ay, a ver si se me tiran encima Me las denuncian milicas. a mí. Sí. Sí, Claro, sí, ¿viste? sí. Entonces, lamentablemente, ¿viste? Con cobardes en la justicia es No. complicado, ¿viste? Es No, no, no. complicado. Es que Astrea perdió la venda, ese es el tema, ¿no? Es una de las cosas que tendría que recuperar. Acá en Uruguay es tremendo, sé que está justita de tiempo, Patricia, pero un detalle nada más, que me parece insólito, salió en un programa hace cuestión de 2 semanas, que cuando a los hombres los denunciaban por violencia de género, mandaban por protocolo a un lugar que se llamaba Proyecto Dominó. Y bueno, iban allí y eran atendidos por un sujeto, con sus acólitos, ¿no? Que los toqueteaban a los hombres, los provocaban. Había algunos hombres que, claro, después de tanta provocación terminaban lanzando una piña o un insulto, y ese tipo, con una ONG lucrando, lo que hacía era, bueno, pedía colaboración de los asistentes, de los denunciados, colaboración económica, a cambio de hacer un informe favorable. Y lo más triste es que este individuo, que se llamaba perito, no estaba inscrito en el registro de peritos, no era psicólogo, no era nada, Era nada. un estafador. Bueno, yo creo que acá hay una asociación terrible que yo la denuncié, porque el tema es que yo las denuncio, ¿viste? Voy, les hago la denuncia, ¿viste? Mis clientes firman las denuncias porque además le he juntado, inclusive hay una psicóloga que tiene, no sé, 5, 6, 7, todos informes iguales, donde a los nenes Todo. siempre tienen cosquillas malas, que le hace el padre mala, la de que le toca, y le va agregando cosas, unas cosas Claro. vergonzosas esta mujer. Pero como tiene contactos políticos, la denuncio y zafa. Siempre. Yo digo, es hasta que le toque a ellos. Yo te digo sinceramente, cuando empiece a ver camaristas denunciados, gente que le va a pasar, porque es una cuestión de tiempo, porque cuando De todo tiempo. funciona muy bien, está muy aceitado, les va a pasar una cuestión de tiempo. Los van a amenazar con eso Sí. y les van a sacar plata con eso. Entonces, hasta que esto no pase, no lo van a entender, ¿viste? Y el No. problema son las mujeres que quedan en el medio, ¿no? Porque No. realmente, ¿hasta cuántas parejas mujeres que están también denunciadas porque dice que tocan a los hijos De la pareja. del marido? O sea, una cosa ilógica. Mujeres presas tengo ahora también, porque ellos también a veces se adelantan y le hacen la denuncia, por las dudas, ¿viste? O sea, estamos Sí, locos. Ya pero es una desbordamos. paranoia,
cámaras en distancia, y esos niños, claro, se van a criar con una frialdad afectiva tremenda. Mira, yo creo que los terminan enfermando los chicos terminan mal, también tienen problemas con la identidad sexual a veces, porque claro, viste, el chico no fue cosificado, pero la madre le dijo que sí, esa duda, porque además lo que te dice tu mamá, te dice tu mamá, ¿me entendés? Sí, es mamá. Ese es el problema. Entonces, muchos chicos logran zafar de eso, ¿viste? Se dan cuenta. Fíjate que acá hubo un caso muy famoso que fue el caso Rotili, que las chicas adquieren la mayoría de edad. El padre estaba escapado porque en Bahía Blanca, otro desastre de jurisdicción, en Bahía Blanca lo habían condenado, no sé, como a 12 años de prisión, no sé, una cantidad de años. Entonces el tipo se escapó porque dijo, yo no voy a ir preso, se fue a Chile, vivió oculto en las montañas, hasta que las hijas dicen, mi papá era inocente, prescribe la pena, bueno, vuelve y las vuelve a conocer, y ellas lo buscan al padre, y terminó bien. Pero este hombre perdió su vida huyendo, Su vida. ¿entendés? Y perdió sus hijas, que las hijas tuvieron la posibilidad, pero no todos tienen, a muchas mujeres las quiebran, esas chicas quedan con esa confusión de que pasó algo, ¿viste? Entonces, Sí, no todos transformada. tienen esa posibilidad, ¿me entendés? Así que, Sí, sí, bueno, sí. hay que seguir luchando, yo creo que Tremenda. no hay que bajar los brazos, porque yo creo que los niños necesitan que tratemos de imponer la perspectiva de infancia. No la Sí, estamos viendo, no. vamos a tener chicos enfermos, ¿viste? Ah, Eh, y me parece que no hay otra opción. Tenemos que seguir. A no. mí a veces también, ¿viste? Vienen mis clientes y están desilusionados y quieren bajar los brazos y a veces sostenerlos es difícil porque Sí, todo no, ¿viste? La justicia no tiene un ojo para decir, bueno, che, pará, que si este tipo está diciendo la verdad, sí, ¿viste? O si esta mujer, que también fue por ahí, porque también hay mujeres apartadas de sus hijos, sí, está diciendo sí. la verdad, o sea, no es el que primero denuncia, es No. el que tiene la prueba y además que por favor los jueces pidan la prueba científica. No puede ser que viene una perito oficial y te hace tres preguntas y ya eso es una pericia. No, No. señores, eso no es una pericia. La pericia necesita de material, herramientas psicométricas. Exacto. Basta, déjense de dar vueltas. Y si son largas, embrómense. Si no, cambien de profesión si quieren ganar plata fácil. Lógico. Vayan Si y lo sean, quieren más fácil. claro, Exacto. sí, viste, que Sí, estudien otra sí. cosa, que sean economistas. Pero no Obvio, no traten con psicólogas. gente. En fin, Patricia, así que recuérdanos el 9, entonces ustedes van a hacer una marcha. Vamos a hacer ¿No una es? marcha que se llama, la de las mujeres se llama Mujeres por Ellos, que Sí. vamos a ir al Ministerio de la Mujer a ver si nos reciben, ¿viste? A ver si la ministra de la Mujer nos ve. ¿Viste? A los daños colaterales, como le Sí, dicen. los daños colaterales. Vamos a ver qué pasa. Y por otro lado, bueno, también se movilizarán los hombres, ¿no? Porque ellos tienen la problemática sobre sus espaldas y la ley ahí mirándolos. Así que, bueno, me parece que va a ser una movida importante que la estamos haciendo con Inglaterra también, Qué porque el Día de las interesante. Falsas Acusaciones lo creó Inglaterra, ¿no? Entonces Claro. nosotros lo tomamos, lo vamos a hacer por primera vez acá en la Argentina, que la idea es hacerlo en todo el país, replicarlo también en Uruguay sería fantástico, así Qué que te interesante. paso, te Sí, paso la, la, sí, sí, la la, idea, la idea. realmente. Así Sí, que bueno, nos mantenemos en contacto y seguimos trabajando. por Y muchas supuesto. gracias, Jenny, por todo lo que estás haciendo. Pero, por favor, encantadísima. Y bueno, lean Hienas, que está muy bueno. Los abogados que están presentes, muy ilustrativo. Muchas Así que gracias. bueno, Patricia, Bueno, muchas yo gracias por este mira, quiero tiempo. saludar a Uruguay, porque en Uruguay tengo gente conocida y quiero saludar a la gente de Uruguay que siempre que fui son afectuosos y la verdad que siempre es Mm. muy respetuosa. Fundamentalmente es muy respetuosa. Y eso me parece que es importante. Así que les mando un beso a Uruguay, ¿no? Y que bueno, siempre nos reciben con cariño los argentinos. Les mando un abrazo.